En junio de 2013, un portacontenedores moderno, llamado MOL Comfort, navegaba por el Océano Índico, en una ruta que cruzaba aguas comerciales habituales entre Asia y Europa. Era un buque de gran tamaño, relativamente nuevo, construido y aprobado conforme a las reglas vigentes para barcos de carga pesada. No llevaba años abandonado, no estaba podrido, no iba a la deriva. Hacía un viaje normal, dentro de lo que pasa miles de veces por semana en el comercio mundial. En algún momento de esa travesía, la tripulación detectó un daño grave en la zona central del casco. Había aparecido una grieta y la estructura estaba perdiendo continuidad. Ya no se trataba de una avería que pudiera esperar hasta el siguiente puerto. La tripulación entendió rápido lo que estaba pasando y abandonó el buque. Fueron rescatados. El MOL Comfort, sin nadie a bordo, terminó dividiéndose en dos secciones enormes. La proa por un lado, la popa por otro. Las dos mitades permanecieron a flote durante un tiempo antes de perderse en el océano. Mientras las dos mitades se alejaban una de otra, quedaba una pregunta difícil de ignorar. ¿Qué puede partir en dos una estructura de acero de cientos de metros si no hubo ninguna colisión? Sin iceberg, sin otro barco, sin roca, sin ataque. El MOL Comfort no chocó con nada, y aún así se quebró. Lo primero que uno buscaría es un culpable pequeño y concreto, una soldadura mal hecha, un defecto de fabricación, una pieza que se dio antes de tiempo. En otros accidentes puede ocurrir algo así, pero para explicar el MOL Comfort no bastaba con señalar una sola pieza. Apuntó a algo más raro, más interesante y, en cierto modo, más inquietante. Apuntó a la forma en que un buque tan largo soporta, durante todo un viaje, fuerzas que no necesitan parecer un golpe para terminar rompiéndolo. Para entender lo que pasó, lo primero es dejar de imaginar el barco como un bloque sólido. Una nave moderna de carga pesada mide tanto que, a efectos prácticos, no se comporta como una roca, se comporta más bien como una viga enorme apoyada en el agua, como una regla larga colocada entre dos puntos. Si pones más peso en una parte que en otra, la regla se dobla. Si el apoyo cambia, también. Un buque, aunque sea de acero soldado, se flexiona muy poco a simple vista, pero para el metal, esas pequeñas deformaciones repetidas miles de veces durante toda una travesía importan muchísimo. El casco no permanece completamente recto. Está soportando flexiones todo el tiempo. Ahí está el error. Tendemos a pensar que un barco simplemente flota. En realidad, un buque tan largo permanece a flote mientras su estructura soporta pequeñas flexiones durante todo el viaje. Lo segundo es entender que ese casco ya está soportando esfuerzos incluso antes de que aparezca una sola ola. El peso de un buque no está repartido de manera idéntica de proa a popa. Hay maquinaria pesada en la zona de popa. Hay combustible en sus tanques. Hay zonas más cargadas y otras más vacías. Hay miles de contenedores apilados según un plan de carga calculado de antemano. El empuje del agua hacia arriba también se distribuye a lo largo del casco, pero no coincide exactamente con dónde está cada tonelada. Esa diferencia entre el peso que cae y el agua que empuja produce, por sí sola, una tendencia continua a doblar la estructura. Los planes de carga buscan mantener esos esfuerzos dentro de límites permitidos. Pero, aún haciéndolo bien, la flexión existe. Pero esa es solo la flexión que ya existe por la carga. En mar abierto se suma otra fuerza. El agua cambia la manera de sostener el casco cada pocos segundos. El agua, en mar abierto, no es una superficie plana. Es una serie de olas que suben y bajan. A veces una ola está bajo la mitad del casco. A veces dos olas están bajo los extremos, dejando la zona central con menos apoyo. A veces es lo contrario. El mismo barco, mientras navega, pasa por todos esos estados en cuestión de minutos. En ingeniería naval, hay dos palabras que describen los dos extremos. Sagging, cuando el centro tiende a descender respecto a los extremos. Hogging, cuando el centro tiende a arquearse hacia arriba mientras los extremos cuelgan. No hace falta memorizar los términos. La idea importante es esta. El mismo casco recibe tensión en zonas distintas según cómo lo esté sosteniendo el agua en cada instante. Hay todavía un efecto más, que en el caso del MOL Comfort se estudió con atención. Las olas no solo doblan al barco lentamente, la proa o el fondo del casco pueden golpear con fuerza contra el agua en ciertas condiciones, y ese impacto provoca una vibración de toda la estructura durante unos segundos. Una especie de zumbido grave que recorre el barco, como cuando doblas una regla larga y la sueltas. En la industria a esto se le llama whipping, que se puede traducir simplemente como una vibración rápida del casco después de un golpe del oleaje. Yo habría buscado una colisión.
Pero los investigadores del MOL Comfort no se limitaron a buscar una colisión. Estudiaron cómo podían coincidir distintas cargas sobre la zona central del buque. La flexión producida por el propio peso, el efecto adicional del oleaje, las presiones laterales del agua y las vibraciones generadas por los golpes del casco. Los análisis indicaron que, dentro de los márgenes de incertidumbre, esa combinación pudo exigir más de lo que la sección central era capaz de soportar. La fractura tampoco avanzó como un corte limpio e instantáneo. El colapso fue progresivo. Lo que ocurre es un colapso progresivo. Una plancha inferior empieza a deformarse. El acero deja de mantenerse plano y empieza a abollarse bajo la compresión. Los técnicos lo llaman pandeo. Esa pieza pierde parte de su capacidad para sostener carga. Y la carga que ya no puede absorber se transfiere a las piezas vecinas. Esas piezas reciben ahora más de lo previsto. Si tampoco les queda margen suficiente, también ceden. El daño se va expandiendo desde el punto inicial hacia el resto de la sección. No se rompe todo el barco al mismo tiempo. Primero una parte deja de sostener lo que sostenía, y entonces las piezas de al lado tienen que cargar con más de lo que estaban diseñadas para soportar. Cuando esa cadena interna alcanza una parte suficiente de la sección, el daño deja de ser local. La fractura empieza a atravesar la estructura resistente del casco y termina haciéndose visible desde el exterior. A partir de ese momento, la situación se acelera. Entra agua, cambia el peso, cambia el reparto de esfuerzos sobre la estructura restante. Las dos secciones, ya parcialmente separadas, comienzan a moverse de manera distinta sobre el mar. El daño se profundiza hasta que el casco queda dividido en dos partes. El proceso no es un corte, es una pérdida acumulada de margen. El caso se vuelve todavía más inquietante porque el MOL Comfort no era un buque viejo o evidentemente deteriorado. Era una nave relativamente joven, construida y aprobada conforme a los requisitos vigentes para portacontenedores de su tamaño. Había pasado las revisiones aplicables y cumplía con lo que la industria consideraba aceptable. La investigación indicó, sin embargo, que ciertas combinaciones de flexión, presión lateral y vibración necesitaban representarse con mayor atención y más margen en los criterios estructurales. ¿Y cómo investigas algo así si gran parte de los restos terminan en el fondo del océano? Los investigadores reconstruyeron las condiciones del mar en la zona y la fecha del accidente. Analizaron el plan de carga disponible. Hicieron simulaciones de cómo respondería un buque de ese diseño bajo esas condiciones. Y sobre todo, inspeccionaron barcos gemelos, naves prácticamente idénticas, construidas por el mismo astillero, todavía en operación. En esas inspecciones, encontraron deformaciones locales en las planchas inferiores de la zona central, precisamente el tipo de estructura que la investigación estaba examinando. Esas señales ayudaron a confirmar que el margen de esas planchas frente al pandeo debía estudiarse con mucha más atención. Yo habría buscado una soldadura rota. Los investigadores terminaron mirando algo mucho mayor, cómo una sección completa del fondo podía estar conservando menos margen del que los cálculos disponibles sugerían. Las deformaciones encontradas y los resultados de las simulaciones no quedaron solo en un informe. Después del accidente, la industria revisó criterios estructurales para grandes portacontenedores. Se prestó mayor atención a la combinación entre flexión vertical, presión lateral y vibraciones del casco. Algunos buques de diseño similar al MOL Comfort fueron reforzados o reevaluados. Los nuevos estándares introdujeron exigencias adicionales para que esa combinación concreta tuviera más margen del que tenía. Eso no significa que el problema esté cerrado para siempre. Lo que sí muestra es que el accidente reveló una zona donde la teoría y la realidad no estaban del todo alineadas. Lo inquietante de toda esta historia no es que el acero se doble, es que normalmente lo hace sin que nadie pueda verlo a simple vista. Un buque cargado y navegando se ve quieto desde lejos. Por dentro, su casco cambia ligeramente de curvatura mientras atraviesa cada grupo de olas, soporta pesos diferentes a lo largo de la nave y vibra después de ciertos golpes del mar. Los cálculos pueden representar muchos escenarios, pero nunca reproducir con exactitud cada combinación que aparecerá durante una travesía real. El MOL Comfort no necesitó chocar contra una roca. Los análisis indicaron que la combinación entre el peso, el apoyo cambiante del mar, las presiones laterales y las vibraciones pudo llevar la sección central más allá del margen que realmente conservaba. La falla comenzó abajo, pasó a las piezas vecinas y terminó atravesando el casco. El mar no tuvo que golpearlo de frente, le bastó con doblarlo más allá de su último margen.
Si te interesa entender cómo pueden fallar estructuras que parecen imposibles de romper, suscríbete.